Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Pacto de Gracia. Una bendición tenerles aquí con nosotros y una bendición estar con ustedes. Welcome, good afternoon. A blessing to have you join us and a blessing to be with you. Beloved, before we officially begin with call to worship, I just want to draw your attention to just a few announcements which are found towards the back of your bulletin. Así que, amados, nada más quiero mencionar algunos anuncios antes que comenzamos con el llamamiento a la adoración. Primeramente, amados, que después del servicio habrá un tiempo de compañerismo y también tendremos escuela dominical para los adultos y los jóvenes. Y ya saben que los sábados es cuando Jacob London enseña la clase de catecismo a las 10 de la mañana por medio de Zoom. Y también, amados, ya para el 28 de noviembre habrá una reunión de jóvenes de high school en Faith URC en Beecher el 28 de noviembre a las 6:30. So beloved, let me just quickly review those in English, those announcements. After the service, we'll have a time of fellowship, and then afterwards we'll have Sunday school for adults and for children. And then on Saturdays, we also have a catechism class that we offer Saturday mornings through Zoom. And on November 28th at Faith URC in Beecher at 6:30, there is a youth group meeting, so November 28th at 6:30. And also, beloved, we're really thankful for our musical accompanist. Thank you so much. It means so much to have you join us, and what a blessing to sing to the Lord and make a joyful sound with musical accompaniment. So thank you for joining us. Thank you. Así que, amados, ahora vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración del Salmo 107, los versículos 1 y 2. So, beloved, with no further ado, we will officially begin with our call to worship, and we begin with the words of Psalm 107, verse 1 and verse 2 of Psalm 107. Aquí les leo, amados. Alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Amén y amén. Ahora, amados, por favor, pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Beloved in the Lord Jesus, will you please stand to receive the Lord's greeting? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora, amados, vamos a comenzar con el primer canto, el número 513, el número 513. So, beloved, we now officially begin with our first song, number 513. Number 513. Los que somos bautizados, y vamos a cantar todas las estrofas del número 513, and we shall sing all the stanzas of number 513. Los que somos bautizados con el Salvador Jesús, al pecado somos muertos, hoy andemos en su luz. Sepultados juntamente, somos con el Salvador. Él figura de la muerte que sufrió el buen Señor. Si por fe con Él morimos, el bautismo es la señal. Con ella
amados, durante este tiempo del servicio vamos a leer la ley de Dios y enfocar nuestra atención en el octavo mandamiento. So, beloved, at this time during the service is the reading of God's holy law. So please turn with me to Exodus chapter 20. And beloved, this afternoon we focus our attention, as is our custom in El Pacto, on one specific commandment, and then we read the question and answer, the explanation of that commandment from the Heidelberg Catechism. So this afternoon we focus our attention on the eighth commandment. Así que, amados, aquí les leo el octavo mandamiento de aquí Éxodo capítulo 20. Aquí les leo el versículo 15. No hurtarás. Y para ayudarnos a entender lo que significa este mandamiento, aquí les leo la explicación, la pregunta y la respuesta 110 y 111. So, beloved, here I will read to us from the Heidelberg Catechism, question and answer 110 and 111, that gives us an explanation of the eighth commandment. Aquí les leo. ¿Qué prohíbe Dios en el octavo mandamiento? Respuesta: Dios prohíbe no solamente el robo y la estafa, que son castigados por el gobierno, sino que Dios ve como robo también todas las malvadas trampas y artefactos por los cuales buscamos adueñarnos de los bienes de nuestro prójimo, ya sea por la fuerza o por engaño, tales como pesas injustas, medidas, productos, monedas, usura o por medio de cualquier medio prohibido por Dios. También prohíbe toda codicia y el mal uso y desperdicio de sus dones. La pregunta 111, question and answer 111. Pero, ¿qué te ordena Dios en este mandamiento? La respuesta: que yo promueva el bien de mi prójimo donde y siempre que pueda, que lo trate como quisiera que otros me traten a mí y que trabaje fielmente para que pueda ayudar a los pobres en sus necesidades. Así que, amados, nosotros debemos actuar honestamente, ¿verdad? Especialmente con respecto al dinero y el negocio. Y ninguno de nosotros hemos cumplido con esta ley perfectamente, ni esta ley, ni este mandamiento, ni ninguno de los mandamientos perfectamente. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús sí tenemos el perdón de los pecados y tenemos la salvación y la redención según las riquezas de su gracia. Y para ayudarnos a entender la salvación de Cristo Jesús, yo les quiero ahora en este momento leerles Efesios capítulo 1, los versículos 3 a 7. Beloved, when we hear the reading of God's law, we are convicted of our sinfulness. It is through the law that we gain a knowledge of our sinfulness and we see our great need of a Savior. We have not kept neither the eighth commandment nor any of the commandments perfectly, according to God's law, according to the requirements of the law. But praise be to God that there is forgiveness of sins in Christ Jesus, in whom we have salvation and redemption. And we learn about that great salvation throughout Scripture, in Old Testament and the New Testament. But this afternoon I want to focus our attention on Ephesians chapter 1, verse 3 to verse 7. So, beloved, if you care to turn there with me as we hear the assurance of pardon, as we hear about the great news that we have in Christ Jesus, our Savior, our great Redeemer, we're here where it explains to us our great redemption in Christ. So Ephesians 1, verse 3 to verse 7. Aquí leemos, amados, acerca de nuestro gran Redentor, Cristo Jesús, y su redención, en Efesios capítulo 1, los versículos 3 a 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas
de su gracia. So especially focusing our attention on verse 7, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Así que damos gracias a Dios, amados, que nosotros somos los recipientes según las riquezas de su gracia, ¿verdad? Nosotros hemos recibido ¿verdad? Muchísima gracia, misericordia de parte de Dios, de parte de Cristo, el perdón de los pecados, y que nosotros ahora pertenecemos a Cristo en cuerpo y alma, ¿verdad? En esta vida y en la vida que viene. And beloved, when we dwell upon these great truths of Scripture, what a great comfort it is, as you read at the beginning of the Catechism as well, that we do not belong to ourselves, but we belong to Christ Jesus, our faithful Savior, body and soul, in this life and in the life to come. And in that we can truly rejoice. Amen. Amen. Así que, amados, ahora vamos a cantar otro canto aquí en nuestro himnario. Celebremos su gloria. Ahora, amados, vamos a cantar el número 639. So, beloved, let us rejoice together and let us sing praises to our God for this great redemption, for our great Redeemer. And so, please turn with me to number 639. 639, and let us stand to sing all the stanzas. Vamos a cantar el número 639, Tu pueblo jubiloso. Y vamos a cantar todas las estrofas del número 639. Amados, por favor, pónganse de pie. Siéntense ustedes. Praise God. Ahora, amados, nosotros durante este tiempo vamos a ahora fijarnos de algunos anuncios. Aquí también peticiones bajo los anuncios. Y aquí nada más quiero mencionar algunas peticiones, amados. A veces menciono noticias que pertenecen a nosotros, ¿verdad? Pero también a veces también estoy escuchando noticias de otras iglesias y también quiero mencionar esos también. Beloved, typically during this time in our worship service, it's an opportunity for us to share our prayer requests and praise reports and updates on people we've been praying for. Usually we pray for the needs of our specific congregation, but of course if there are other prayer requests and needs in our federation, we definitely want to bring those to your attention so that we can lift up fellow brothers and sisters in Christ in different parts of the country. And in that same vein, beloved, I do have
some news that perhaps you have already heard, but if you have not heard it, then I definitely want to share some news that we heard recently in our Federation of Churches. Amados, yo sé que normalmente les doy noticias acerca de cómo están todos, ¿verdad? Nosotros, pero a veces también escucho noticias de otras iglesias en diferentes partes del país y nada más quiero mencionar las noticias de una iglesia en Pennsylvania. Beloved, as some of you may have heard, but just a few days ago, I believe it was on Tuesday, Reverend Rick Miller, the pastor of Covenant Reformed Church in Carbondale, Pennsylvania, passed away on this past Tuesday. And our thoughts and prayers are with his beloved wife, Maria, and their 2 children, Mary and Tom, and of course, the congregation of Covenant Reformed Church in Carbondale, Pennsylvania. Our dear brother was dealing with a lot of health issues in a short period of time. In fact, his last sermon, I believe, was on Reformation Day, and that's when he last preached at his church. And from then until the time of his death, he was dealing with different kinds of illnesses, among them COVID, his lung collapsed. He also was dealing with some other issues, and it just proved to be overwhelming. And so we lift up our thoughts and our prayers are with the Miller family, as well as with the congregation of Covenant Reformed Church in Carbondale, Pennsylvania. Amados, es con tristeza que yo les aviso acerca de las noticias de la muerte de un pastor en Carbondale, Pennsylvania, que falleció el martes. Y especialmente pensamos de su viuda, María, y de sus 2 hijos, María y Tomás. Así que en sus oraciones, por favor, vamos a pensar de la familia y la congregación del pastor Ricardo Miller. Y también, amados, vamos a estar en oración por otras peticiones también. Yo sé que a veces cuando vienen otros predicadores, también estamos pidiéndole a Dios por su ministerio. Hace poco tiempo, ¿verdad?, que Jonathan Alspicueta estaba con nosotros y él está comenzando un estudio bíblico en Naperville, Illinois, los jueves, así que también queremos pedir por las bendiciones del Señor para este estudio de Jonathan Alspicueta y también de los otros hermanos que han estado con nosotros en el pasado. And beloved, we also are blessed in many ways because of our close proximity to the seminary. El Pacto has been blessed with many various exhorters and preachers from the seminary at Mid-America. And so definitely the last time you were here, Jonathan Alspicueta was leading the service. And so praying for the Lord's blessings as he begins a Bible study on Thursdays in Naperville. I believe it's with a PCA church. So the Lord's richest blessings on our brother Jonathan Alspicueta, who was leading the service not too long ago. Okay. No sé, amados, si en este tiempo, si hay otras peticiones que quieren mencionar, o si no, siempre, ¿verdad? Me pueden avisarme entre semana, a ver cómo están ustedes, y sus seres queridos aquí, o sus seres queridos en México, posiblemente. Okay? Okay, so please feel free to share or text any prayer requests that you have, and definitely, if, of course, this time of year, we want to give thanks to the Lord, since Thanksgiving is coming up soon. And so many reasons, of course, to give thanks to the Lord and for his faithfulness throughout the year. Y claro que vamos a dar gracias al Señor, ¿verdad? Porque ya para este jueves va a ser Thanksgiving y también queremos dar gracias por sus bendiciones durante el año y vamos a estar pensando de eso también. Okay. Pues amados, cuando concluimos nuestra oración familiar, vamos a decir todos juntos las palabras del Padre Nuestro. So when we come to the end of our congregational prayer, we'll say together the Lord's Prayer, which we refer to as El Padre Nuestro. Padre is Father, Nuestro is our, so our Father who art in heaven. And so here in the middle of the order of service, it's italicized.
the Lord's Prayer in Spanish, so we'll say that in unison when we come towards the end. Okay? Así que, amados, vamos a ofrecer una oración a Dios Padre en el nombre de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. So, beloved, with that in mind, let us offer a prayer to our Heavenly Father in the name of Christ Jesus, our great advocate and mediator, relying upon the power of the Holy Spirit to help us to grow in our prayerfulness. So, with that in mind, beloved, let us pray. Ahora vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Y también, Señor, ya sabemos que esta semana de Thanksgiving hay muchas razones, ¿verdad?, para darte gracias, Señor, y que nuestras oraciones están llenas de acciones de gracia, porque cuando pensamos de las bendiciones que hemos recibido durante todo el año, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad y por tu misericordia hacia nosotros y nuestros seres queridos. Y, Señor, te damos gracias porque sabemos que cada don perfecto viene de lo alto, viene de ti, Señor, el Padre de las luces. Y, Señor, también te damos gracias por el consuelo que tenemos por medio del Espíritu Santo, el gran consolador. Y especialmente pensamos de la familia del reverendo Ricardo Miller, Señor, de Carbondale, Pennsylvania. Señor, especialmente pedimos por el consuelo de su esposa María y de sus dos hijos, Mary y Tomás. Y, Señor, no podemos imaginar la pérdida de un esposo o la pérdida de un padre, y por eso dependemos de ti, Señor, para darnos esa paz que sobrepasa entendimiento. Y, Señor, te damos gracias, Señor, que sí tenemos consuelo, porque sabemos que Cristo conquistó la muerte por medio de su resurrección, y que un día en el futuro también nos espera cuerpos glorificados y resucitados, que Cristo tiene la última palabra con respecto a la muerte, y que como Cristo también nosotros compartimos en esa victoria sobre la muerte. Y, Señor, también oremos por otros queridos hermanos, Señor. Oremos por Anita Solano, que tuvo cirugía porque quebró su brazo, y también por su sobrino Ángel. Oremos, Señor, por la salud de María Delgado, Señor, que necesita medicamentos. También te damos gracias, Señor, por el ministerio del reverendo Valentín Alpuche, el reverendo Pablo Landazuri y Rubén Zartman. Y, Señor, sí pedimos por tus bendiciones sobre sus iglesias y también sobre sus enseñanzas en el seminario. Y también, Señor, pensamos del hermano Santiago Stafford y su esposa Dana. Y, Señor, sí pedimos por tus bendiciones sobre el ministerio hispano en Springfield, Ohio, y también su clase de inglés, Señor. También te damos gracias por la familia de Arnold Laver y su esposa Jessie y sus hijos en Richmond, Virginia. Y también pedimos por tus bendiciones sobre ese ministerio hispano. Y también te damos gracias, Señor, que nuestro hermano Jonathan Alspicueta ya comenzó un estudio bíblico en Naperville para los jueves, Señor, y te damos gracias por él. Y también, Señor, pedimos por la salvación del padre de Elena Velasco, que tiene cáncer. Y, Señor, yo sé que él está hablando acerca de la muerte y el significado de la muerte. Y, Señor, sí pedimos, Señor, por el consuelo de su papá, que ya muy pronto, posiblemente, según tu voluntad, Señor, si está muy enfermo, está muy grave su situación y su salud. Y, Señor, oremos por la salvación de nuestra familia, amigos y vecinos. Y, Señor, concluimos nuestra oración con las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónenos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto, así que otra vez necesitan su libro de este himnario, Celebremos su Gloria, y vamos a cantar el otro canto, aquí el número 260, Transfórmame Espíritu, y vamos a cantar todas las estrofas. Beloved, please turn with me in your hymnal to number 260. 260, Transfórmame Espíritu. We rely upon the Holy Spirit to sanctify us, to transform us, and to guide us and grow in the fruits of the Spirit. So, beloved, will you please stand as we sing all the stanzas of number 260. Amados, por favor, pónganse de pie y vamos a cantar todas las estrofas del número 260, Transfórmame Espíritu. En Cristo Jesús, ahora vamos a leer Hechos capítulo 10, los versículos 1 a 33. Vamos a continuar nuestra serie de sermones aquí en el libro de Hechos, y aquí vamos a aprender acerca de la visión que recibió Cornelio y también la visión de Pedro. Aquí hablamos de cómo la iglesia es para las naciones, a donde hay judíos y gentiles, a donde hay personas de cada tribu y lengua y raza, aquí unidos en Cristo Jesús. Beloved in the Lord Jesus, I invite you to turn with me to Acts chapter 10. Acts chapter 10. We are continuing our sermon series through the book of Acts, and this afternoon we will pay special attention to Acts 10, verse 1 through verse 33, where we learn about the vision of Cornelius, as well as the vision of Peter, and how we see that, yes, the Christian church is for every tribe, tongue, and nation, and how we are to witness to Jews and to Gentiles alike,
with the gospel of grace. And so, beloved, with that in mind, please turn with me to Acts chapter 10, beginning at verse 1. And beloved, as you are turning there, I also want to just highlight that in the middle of your bulletin is a sermon summary as well as the sermon points, just to help you understand our passage. And so here now the reading of God's holy and inspired word. Aquí leemos, amados, la palabra del Señor. Aquí Hechos capítulo 10, comenzando en el versículo 1, aquí en la página 1323. Aquí leemos, amados. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando y preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres, los que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán
abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. La palabra del Señor. Ahora, amados, vamos a pedir por la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a entender nuestro pasaje de hoy. Beloved, let us ask for the help of the Lord, that the meditations of our hearts may be pleasing in His sight as we consider this portion in Scripture, not only to understand it in its proper context, but also to apply it to our lives as well as to the life of the church. And so with that, we ask upon the Lord and the Holy Spirit to sanctify us by the Word. So let us once again call upon the Lord in prayer. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este pasaje. Señor, sabemos que el Evangelio es para todos, todas las naciones. Señor, y ayúdanos a entender cómo debemos evangelizar a todos, a gentiles, a judíos, a todos, con el Evangelio de Cristo Jesús. Y ayúdanos a entender, Señor, nuestro pasaje de hoy en su contexto, con la ayuda del Espíritu Santo, para santificarnos, Señor, con la palabra de Dios. Y todo eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados en Cristo Jesús, muchos de nosotros hemos invitado a personas a nuestra casa en diferentes ocasiones. Quizás hayamos organizado una fiesta de cumpleaños, un baby shower, una boda o una fiesta de graduación. En nuestros preparativos tomamos decisiones sobre la comida y la decoración y los juegos y las películas, etcétera, etcétera. Quizás la decisión más difícil sea hacer una lista de invitados. ¿A quién deberíamos invitar? Cuando invitamos a alguien a ser nuestro invitado, estamos afirmando nuestra relación con él. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, notamos cómo los israelitas solo se asociaron con otros israelitas. Para ellos, solo hay 2 tipos de personas en la mente de los israelitas. Hay israelitas y hay gentiles. O sea, esos son los 2 grupos. Porque los israelitas fueron circuncidados y los gentiles no fueron circuncidados. Los israelitas no tienen contacto con los gentiles y mucho menos los invitaban a sus hogares porque consideraban a los gentiles ceremonialmente inmundos, paganos, corruptos, según los israelitas. Para los israelitas es una prioridad principal estar ceremonialmente limpio, manteniendo su cuerpo limpio, comiendo animales limpios y solo teniendo relaciones cercanas con sus compañeros israelitas. Durante la época del Nuevo Testamento, Dios convirtió a muchos judíos al cristianismo. Y para la iglesia cristiana primitiva, los cristianos judíos tuvieron que lidiar con un tema importante y con un tema delicado. Es recibir o no a los gentiles como miembros de la iglesia cristiana. Estaban dispuestos a permitir que los gentiles se unieran a la iglesia cristiana y estaban dispuestos a abrazarlos como hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en la familia de Dios. Si la respuesta es sí,
Entonces, los cristianos judíos deben cambiar su forma de pensar sobre su interacción con las naciones. En el pasaje de hoy aprendemos cómo Dios envió soberanamente al apóstol Pedro, un cristiano judío, a la casa de Cornelio, un gentil. Y nuestro pasaje nos enseña que el evangelio es para judíos y para gentiles. Vamos a compartir con todos las buenas nuevas, sea judíos o gentiles. Y para ayudarnos a comprender nuestro pasaje de hoy, vamos a considerar dos puntos. Primero, la visión de Cornelio, y segundo, la visión de Pedro. And so, beloved, as we consider our passage this afternoon, we will focus our attention on 2 points. First, the vision of Cornelius, and second, the vision of Peter. So we begin with our first point, the vision of Cornelius. Así que el primer punto, amado, la visión de Cornelio. En los primeros 7 capítulos del libro de Hechos aprendemos sobre el ministerio de los apóstoles, los diáconos y los miembros de la iglesia cristiana en la ciudad de Jerusalén. Los cristianos estaban evangelizando en el templo de Jerusalén, porque ese templo era el centro religioso para los judíos. Y después de la muerte de Esteban, muchos cristianos huyeron de la ciudad de Jerusalén a otras ciudades de Palestina. Y cuando la iglesia cristiana primitiva evangelizó, testificaron primero a los judíos y ya después a los samaritanos. Y apenas hablaron con los gentiles, con una excepción. Por ejemplo, Felipe, el diácono, compartió el evangelio al explicar Isaías 53 a un eunuco etíope que era el tesorero y funcionario real de la reina de Etiopía. Los cristianos judíos no se asociaban con los gentiles. ¿Por qué? Porque querían obedecer las leyes ceremoniales mosaicas. Y según las leyes del Antiguo Testamento y la tradición judía, un judío no podía tener comunión con los gentiles, porque eran incircuncisos. Esto se convirtió en un problema cuando el apóstol Pedro, un judío cristiano, recibió una invitación de Cornelio, un gentil. Entonces Cornelio no solo era un gentil, sino también era un centurión romano. Y por ejemplo, como soldado romano, representaba el odiado gobierno romano en Judea que oprimía al pueblo de Dios. Así que nos damos cuenta que hay diferentes niveles aquí de odio, ¿verdad? Entre los judíos y entre los gentiles, pero también entre los judíos y entre los romanos. ¿Y qué tal si un judío va a recibir una invitación de un gentil que también es romano? ¿Verdad? Así que aquí leemos acerca de este hombre Cornelio y quién era él. Aquí, según el primer versículo de nuestro pasaje de hoy, Hechos 10, el versículo 1. Acts 10, verse 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Ahora, como centurión, Cornelio tenía a lo menos 100 soldados bajo su cuidado. Según algunos académicos del Nuevo Testamento puede ser posiblemente un número más grande. Entre 100 soldados bajo su cuidado, posiblemente más, como 600. Y quizás era un centurión jubilado, porque ya no estaba sirviendo activamente en el ejército. Vivía en Cesarea, que era una ciudad recién construida por Herodes el Grande. Cesarea fue el centro del dominio romano en Judea. Y ya sabemos acerca de la geografía de Palestina, ¿verdad? Tenemos Galilea, Samaria y Judea. Judea es la parte del sur de Palestina. Y en la ciudad de Cesarea había tropas conocidas como la Italiana, porque eran soldados italianos. Ahora, el versículo 2 nos ayuda a comprender la fe de Cornelio.
Hechos 10, el versículo 2. Acts 10, verse 2. Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Así que aunque Cornelio sabía ciertas cosas sobre el judaísmo y el cristianismo, no era ni judío ni cristiano Cornelio. No era un prosélito, es decir, un gentil que se hizo judío y se sometió a la circuncisión. Cornelio pertenecía a un tercer grupo. No era judío, no era cristiano, pero había otro grupo, un tercer grupo, conocido como los temerosos de Dios. Creyeron en el Dios judío, obedecieron los 10 mandamientos, pero no estaban circuncidados y no querían seguir las leyes dietéticas. Y sí que los judíos veían a los temerosos de Dios como paganos. ¿Qué pensaban los judíos de este tercer grupo, los temerosos de Dios? Ellos son paganos. Y también algunos cristianos también condenaron a este tercer grupo. Y Cornelio se negó a unirse a los judíos porque no quería circuncidarse y no aceptó completamente la religión judía. Su religión consistía en 2 actividades principales: dar limosna a los necesitados y estar en constante oración. Esa era la piedad de Cornelio, siempre estar en oración y ayudar a los necesitados. Él mostró fielmente misericordia y bondad a su prójimo. Sus sacrificios al Señor eran como una ofrenda conmemorativa, ¿verdad? Como una forma de adorar a Dios y buscar el perdón. Fue edificado por la práctica judía de orar en ciertos momentos durante el día. Y a través de un ángel, Dios le envió un mensaje a las 3 de la tarde, la hora de oración en el templo. Aquí leemos acerca de lo que pasó, aquí en el versículo 3, Acts 10, verse 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahora imagínese si de repente escuchara a un ángel decir tu nombre. ¿Cómo reaccionarías en ese momento? De repente estás orando, todo tranquilo, todo en silencio, ahí estás, ¿verdad? En comunión con Dios, y de repente una voz, ¿verdad? Con tu nombre. Pues con temor. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? Con miedo, con temor. Esta sería una reacción normal. Y tal vez estás solo, ¿verdad? Durante este tiempo de oración. Y aunque Cornelio era un soldado romano y tal vez un veterano de guerra, él tenía miedo. Y por la iluminación del Espíritu Santo supo que estaba recibiendo un mensaje divino y también instrucciones de parte de Dios. Aquí leemos lo que escuchó. Hechos 10, el versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces Cornelio aprendería más sobre el Dios verdadero, el verdadero Salvador, a través de la predicación del apóstol Pedro. Es interesante como nuestro pasaje menciona el nombre judío de Pedro, es decir, Simón. Antes de este encuentro divino, Cornelio no quiso asociarse ni con los judíos o los cristianos, ¿verdad? Él estaba contento en este tercer grupo, los temerosos de Dios. Pero ahora quería invitar a Pedro, un judío, a su casa. Y en el mundo greco-romano del primer siglo, cuando invitabas a alguien a tu casa, estabas validando la fe y el estilo de vida
de tal persona. Entonces Cornelio envió a 3 hombres a la ciudad de Jope para buscar a Simón Pedro. Ahora el segundo punto, la visión de Pedro. And now to our second point, the vision of Peter. Mientras los 3 hombres viajaban, Simón Pedro estaba orando. Así que nos damos cuenta de similitudes entre Cornelio y entre Pedro. Los dos estaban en oración cuando recibieron la visión de Dios. También Pedro estaba orando en este momento. Aquí el versículo 9, Acts 10, verse 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ahora, posiblemente Pedro oró 3 veces al día. Por ejemplo, una vez por la mañana, nuevamente al mediodía y otra vez, ¿verdad?, a media tarde. Los judíos tenían la costumbre de rezar en el techo. Ahora, los techos de Palestina del primer siglo eran diferentes a los techos de los Estados Unidos de hoy. Por ejemplo, la mayoría de las casas en los Estados Unidos tienen techos en forma de triángulo, ¿verdad? Con nosotros, posiblemente en nuestra casa o, ¿verdad?, en las casas de otras personas, siempre el techo está como triángulo. Pero en la antigua Palestina, los techos eran planos. ¿Por qué? Porque así era un lugar para ir al techo en Palestina, para relajarse, para orar, para tener algo de privacidad. Y a veces las personas usaban una sábana grande para dar sombra mientras estaban en el techo, ¿verdad? Entonces de ahí el tiempo y clima en Palestina es como el sur de California. Hace mucho calor. Mientras Pedro oraba en el techo, en ese momento tenía hambre. Y generalmente los judíos tomaban un desayuno ligero por la mañana y luego disfrutaban de una comida más abundante al final de la tarde. Y aquí el Señor le dio a Pedro una visión sobre la comida. Aquí leemos Hechos 10, el versículo 10, Acts 10, verse 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Ahora, a los judíos se les prohíbe comer animales inmundos, pero sí les permite comer animales limpios. Y si quieren saber a dónde en el Antiguo Testamento hay una lista de animales limpios y de animales inmundos, por ejemplo, encontramos esa lista en Levítico capítulo 11, Leviticus 11, que Levítico 11 proporciona una lista de animales limpios e inmundos. Y así que Pedro protestó cuando Dios le ordenó comer algo que estaba prohibido por las leyes mosaicas. La conciencia de Pedro le preocupaba porque quería vivir su vida de acuerdo con las Escrituras, de acuerdo con el Antiguo Testamento. Y a lo largo de su vida quiso honrar a Dios en su dieta. Yo quiero glorificar a Dios en todo lo que yo voy a comer y beber. Quiero glorificar a Dios según la ley de Dios. Y así que Pedro creía que las leyes dietéticas de Moisés todavía se aplicaban a la iglesia cristiana. Pedro no entendió todos los cambios que habían ocurrido cuando Jesús marcó el comienzo del nuevo y mejor pacto. Ahora, amados, nosotros vivimos en la época del nuevo pacto. Y en la época del nuevo pacto sí hay cambios, sí hay diferencias entre el nuevo pacto de Cristo y el antiguo pacto de Moisés. Porque, por ejemplo, en el nuevo pacto,
las leyes ceremoniales, las leyes civiles, las leyes con respecto a su dieta del pacto mosaico ya no se aplicaban a la iglesia cristiana, no se aplicaban al nuevo pacto. En el antiguo pacto, ciertas personas y animales se consideraban inmundos. Y ahora, en el nuevo pacto, Dios ya no consideraba impuros a ciertos animales ni personas. Pedro no debería considerar la comida como algo común o inmundo. Entonces, amados, tampoco debe considerar a ningún hombre como común o inmundo. Aquí Dios le explicó estos cambios a Pedro en Hechos 10, el versículo 15. Here, Acts 10, verse 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amados, este fue un gran cambio, un gran cambio. Una razón porque este capítulo y este pasaje es tan largo es porque es algo muy importante, súper importante. Por eso es el capítulo más largo. Y Dios le reveló esta visión a Pedro 3 veces. Y eso es muy importante, porque cuando algo se revela 3 veces en la Biblia, señala un evento importante. Entonces, esta visión fue muy importante para la vida de la iglesia cristiana. Dios tiene la autoridad y el poder para limpiar algo o alguien. Y Dios también tiene la autoridad para invitar y dar la bienvenida, ¿verdad?, a nuevas personas a la comunidad del pacto, a la comunidad de fe. Mientras Pedro comprendía el significado de esta visión, llegaron los 3 mensajeros enviados por Cornelio en Hechos 10, los versículos 17 a 18. Antes de cambiar nuestra opinión sobre un asunto de gran importancia, debemos lidiar con las razones de este gran cambio. Por ejemplo, un día hay ciertas comidas que yo no voy a comer, hay personas que no voy a invitar a mi casa, pero ahora, por medio de esta visión divina, ahora Dios le está diciendo a Pedro: ahora está bien si quieres comer tal comida o invitar tal persona. Ahora está perfectamente bien, pero sí son cambios drásticos, amados. Y claro que Pedro, como nosotros, dependemos del Espíritu Santo para entender y aplicar las Escrituras, las enseñanzas de la Biblia a nuestra vida. Y en este momento el Espíritu Santo guió los pensamientos y decisiones de Pedro, así como los mensajeros. Aquí en Hechos 10, el versículo 19. Acts 10, verse 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudas de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y el Espíritu Santo le ordenó a Pedro que diera la bienvenida a sus visitantes gentiles. Pedro aprendió algo importante en este momento. El Evangelio de Cristo debe ser proclamado a todos, judíos, gentiles, ¿verdad?, con amor, con claridad. Pedro no solo debe predicar el Evangelio a los judíos en el templo, en las sinagogas, sino que también debe proclamar a Cristo a los gentiles. El pueblo de Dios tiene representantes de todas las tribus, ¿verdad?, razas, culturas, idiomas, ¿verdad? Y Pedro estaba convencido de que ya no debería considerar a los gentiles como comunes e inmundos. Así que en su manera de pensar, su forma de pensar, sí fue un cambio drástico, porque ahora va a dar la bienvenida a todos, y no importa si son judíos o gentiles. Y aquí leemos aquí nos indica lo que él entendió.
¿verdad? Aquí en el versículo 28, Acts 10 verse 28, which in many ways are the key verses in our passage, because it helps us understand Peter's understanding of the drastic change in the new covenant. Aquí, Acts 10 verse 28 to 29. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Tantos los judíos como los gentiles necesitan a Jesús, porque todos somos seres humanos pecadores que necesitamos un Salvador. No importa si somos judíos o gentiles, no importa, todos necesitamos escuchar las buenas nuevas de Cristo. Todas nuestras almas están manchadas de pecado, porque yo sé que a veces los judíos piensan que según ellos son limpios, ellos son puros, ellos han recibido la ley de Moisés y la circuncisión, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros estamos delante de Dios, el santo Dios, el justo Dios, todos necesitamos a Cristo, no importa si son judíos o gentiles. Y por su preciosa sangre, Cristo nos ha limpiado del pecado, nos ha limpiado de todos nuestros pecados, del pasado, del presente y del futuro. Y cuando Jesús tomó el castigo que nuestros pecados merecen en la cruz, somos perdonados, reconciliados, redimidos, ¿verdad? En Cristo Jesús, como ya hemos leído en Efesios capítulo 1. Además, Cristo también obedeció la ley de Dios en nuestro lugar, porque Dios requiere una obediencia perfecta. Y también, amados, por su vida perfecta, Cristo ganó justicia para nosotros. Así que cuando nosotros pensamos, pues sabes que yo soy pecador, desobediente, rebelde, y sí es cierto, según la ley de Dios, pero también es cierto que por la gracia de Dios, nosotros hemos recibido la perfección de Dios, la vida perfecta de Cristo, la santidad de Cristo. Y cuando estamos delante de Dios, delante del Dios justo y santo, Dios nos declara como un juez, nos declara como inocentes, perdonados, justos, nos declara perfectos en Cristo, amados. Porque por el instrumento de la fe abrazamos a Cristo y las promesas del Evangelio. Y así que damos gracias por la vida perfecta de Cristo, su sacrificio perfecto, y por el poder del Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones. Respondemos al Evangelio con fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Que el Evangelio sea proclamado por todas partes. Gloria a Dios, porque los cristianos judíos y gentiles están unidos por una fe común en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias a Dios que si somos gentiles o judíos, pero estamos en Cristo por la fe, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la unidad que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por la fe que hemos recibido y la salvación que hemos recibido. Que, Señor, que el Evangelio es para todos. Y, Señor, que nosotros somos un solo cuerpo en Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y te damos gracias por un Salvador tan fiel y tan amoroso y bondadoso y misericordioso hacia nosotros. Y te damos gracias, Señor, que en Cristo tenemos nuestra unidad. Y, Señor, todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar un canto. And now, beloved, we rejoice in our unity in Christ, and that in Christ Jesus we are one, and in Christ Jesus we rejoice in our Savior, and rejoice that we have
a common faith in Christ Jesus our Lord. So, beloved, please turn with me in your hymnal, Celebremos su Gloria, which means we celebrate His glory. Number 560. Number 560, this is famous hymn, Rock of Ages, cleft for me. Así que, amados, vamos a cantar el número 560, Roca de la Eternidad. Y, amados, por favor, pónganse de pie para cantar todas las estrofas del número 560. Will you please stand as we sing all the stanzas of number 560? Concluimos con la bendición de Dios. Beloved, now we close our service with the words of the parting benediction. Receive now the parting benediction, beloved. Ahora, amados, la bendición del Señor, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.